responsabilidad penal. Por lo que hace al delito, evidentemente aquí sí vamos a tener que abordar temas exclusivas de la dogmática penal o teoría del delito. Debemos de saber acreditar un delito en el sentido de acreditar en todos sus extremos, es decir, desde el primer elemento al último. Ustedes ya saben, como estudiosos del derecho, cuáles son los elementos que integran un delito. Básicamente hablamos de la conducta, la tipicidad, la antipublicidad, la culpabilidad. Entonces, esa parte es lo que deberá demostrar en todos sus extremos el Ministerio Público. Y una vez que ya tenga acreditada precisamente el delito, que ya lo tenga acreditado, pues tendrá que demostrar también la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona que tengo ahí, a la cual en esa audiencia se le va a denominar acusado, esa persona es la misma que cometió el delito que yo ya acredité. La participación de esa persona en la comisión del delito dependerá, ya dependiendo de qué delito estemos hablando. Pero esos son los dos elementos que tendrá que demostrar. En consecuencia, y a contrario sensu, la defensa tendrá que centrarse en dos puntos medulares también. Desacreditar el delito, es decir, su teoría del caso va a constreñirse en desacreditar alguno de los elementos que integran el delito, ya sea por algún elemento negativo del delito, o bien desacreditar la responsabilidad penal de su representado. Es decir, la teoría del caso puede centrarse en la inexistencia de alguno de los elementos del delito o falta de acreditación de los elementos del delito para destruir la teoría del caso del Ministerio Público por lo que hace al delito, o bien vamos a tratar de construir una teoría del caso con base en la responsabilidad del sujeto. Insuficiencia probatoria para demostrar la intervención del sujeto en la comisión de determinado delito. Ejemplo, mi teoría del caso como defensa puede ceñirse únicamente a que uno de los elementos del delito no se encuentra acreditado, o bien mi teoría del caso como defensa puede constreñirse a decir, efectivamente, hay un delito. Eso no es materia de debate. Lo que voy a demostrar en juicio será la insuficiencia probatoria para demostrar la responsabilidad de mi defendido en la comisión de ese delito. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Hola, Gavita. Bienvenida. Sí, maestra, hasta ahí vamos bien. Bien, Francisco, gracias. Diana, bienvenida. Y a los que se están aquí incorporando, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por este tiempo que están invirtiendo en su conocimiento. Espero no dejarles cualquier duda, mejor dicho, me lo hacen del conocimiento. ¿Sale? Bien, continuamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, continuamos. Ya identificamos dónde se encuentra la audiencia de juicio, en qué etapa está, ¿verdad? Está en la etapa de juicio. ¿Cuál es la audiencia principal? La audiencia de juicio. ¿Dónde se encuentra regulada? Ya lo tenemos ahí identificado. Y el objetivo medular. Recordemos y tengan bien claro siempre, que cuando yo llegue a una audiencia, siempre debo de tener presente cuál es el objetivo que me tiene ahí, para tratar de siempre centrar mis argumentaciones de manera adecuada, para también tratar de ser claro al momento de expresar mis argumentos. ¿Con qué objetivo estoy en una audiencia de juicio? Ya lo vimos. Si soy Ministerio Público, parte acusadora, ese es mi objetivo, demostrar plenamente dos cosas. Y si soy defensa, será desacreditar, pero tengo que ser muy claro en lo que pretendo desacreditar. ¿Sale? Ahora bien, y seguimos avanzando. Si ya nos centramos en la etapa, ya nos centramos en la audiencia, ahora tenemos que platicar cómo se estructura esta audiencia principal, cómo se desarrolla en la práctica y cómo se desarrolla de acuerdo a lo que establece nuestra legislación procesal. Lo primero que tenemos que saber como estructura y desarrollo es que lo que da origen a nuestra audiencia de juicio básicamente es la emisión de un auto de apertura juicial.
La emisión de un auto de apertura juicio oral que se da en la etapa intermedia. La resolución con la cual culmina la etapa intermedia es el auto de apertura juicio oral. Este auto de apertura juicio oral es remitido al tribunal de enjuiciamiento, quien una vez que lo recibe va a señalar la fecha para poder llevar a cabo esta audiencia de juicio. Es decir, el auto de apertura juicio oral va a ser la base de la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque el auto de apertura juicio oral, en esa resolución se van a establecer los medios de prueba que cada una de las partes va a desahogar en esta audiencia de juicio. Esa es la principal función del auto de apertura juicio oral. Cuando ya tenemos el auto de apertura juicio oral, el tribunal de enjuiciamiento, ya sea funcionando de manera unitaria o de manera colegiada, esto va a depender, el que resuelvan de una manera unitaria o de una manera colegiada, va a depender forzosamente de la ley orgánica de cada uno de los estados. En la Ciudad de México, por ejemplo, funcionan de manera colegiada cuando son delitos graves o cuando son demasiados los medios de prueba que se tienen que desahogar. Y por lo que hace al Estado de México, comprendo que es la mayoría de casos las que se resuelven de manera unitaria. Es decir, solo un juez va a resolver el juicio completo. En la Ciudad de México puede ser uno o pueden ser tres. Dependerá de esos dos factores que acabo de compartir con ustedes. El primero será el número de pruebas a desahogar y el segundo será el delito, si es grave o no grave. ¿Vale? Ahora bien, cuando ya se recibe este auto de apertura, cuando ya se integra... Adelante Jessica. Entonces, cuando son delitos no graves aquí en la Ciudad de México, ¿resuelve el tribunal unitario? Cuando son delitos no graves, ajá, exactamente, puede ser un delito que no se... Fíjate, te comparto cómo se maneja. Si estamos hablando de un delito grave, lo va a resolver un tribunal de enjuiciamiento, pero ese tribunal de enjuiciamiento también podrá resolver de manera unitaria si es que el tribunal establece que son pocos medios de prueba a desahogar. Ajá. Dependerá un poco más del criterio de los tres jueces. Es decir, si yo veo un delito grave, pero digo son 6 medios de prueba a desahogar, puede ser que el tribunal diga resolvemos de forma unitaria. Es decir, el juicio lo va a conocer nada más un juez. Pero un factor importante en los delitos no graves es que se puede resolver la mayoría de los casos de forma unitaria, al no ser un delito grave. Pero también los jueces que conocen estos delitos no graves, si ven un delito no grave, llámale, ¿qué te gusta? A lo mejor un robo simple, que se fue a juicio, pero son muchos medios de prueba, puede ser que el tribunal diga, lo voy a resolver de manera colegiada. Lo único que yo te puedo compartir aquí en términos genéricos es, el delito influye en la forma que van a resolver y también influye el número de medios de prueba que traiga el juicio en general. Hay asuntos muy desgastantes en cuestiones de pruebas porque precisamente no hicieron debidamente el trabajo en la audiencia intermedia. Es decir, hay abogados, hay postulantes, hay profesionistas que no quieren llegar a depurar medios de prueba en la audiencia intermedia y quieren llegar con todos los medios de prueba que recabaron en la etapa de investigación. Entonces te imaginarás, Jessica, que hay veces que los juicios traen 40 medios de prueba y les voy a compartir algo bien interesante. Me ha tocado llevar juicios en los cuales, no les miento, hemos tenido que desahogar 100 medios de prueba. Imagínense el desgaste para el tribunal y para todas las partes procesales. De ahí la importancia y la trascendencia de la audiencia intermedia. La audiencia intermedia tiene esa finalidad, depurar, hacer una depuración. Entonces, ahí es lo importante, Jessy. Lo importante es destacar dos factores: número de medios de prueba y también si el delito es grave o no grave. Son circunstancias que pueden influir en que resuelvan de manera unitaria los asuntos. Jessica, ¿queda sacada la duda? Sí, muchísimas gracias. De nada. Bien. ¿Si me lo permite? Ajá. Una pregunta nada más. Rodolfo. Por favor. Claro que sí. Sí. Gracias.
Usted ha señalado con acierto el hecho de que el Tribunal de Enjuiciamiento puede generarse de manera unitaria o colegiada, y ha generado las dos vertientes que tendremos que admitir que son subjetivas porque no están marcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es su opinión respecto de la inconstitucionalidad de que un delito menor de bagatela pueda ser juzgado por un solo juez haciendo tribunal de enjuiciamiento, o en su caso un colegiado se haga cargo de uno de prisión oficiosa o de mayor gravedad? Esto lo digo porque la naturaleza de la creación y de la integración de un tribunal no obedece a los razonamientos de si hay más o menos medios de prueba, sino obedece a llegar a más allá de la duda razonable. Y yo entendería que para cualquier acusado sería más viable someterse a un tribunal de 3 que a un tribunal de 1, porque la duda razonable podría generarse en 2 de 3 o en 1 de 3. Entonces el ejercicio de la defensa sería más óptima. Entonces mi pregunta en concreto sería, ¿cuál es su opinión respecto a la inconstitucionalidad de que algunos acusados puedan ser juzgados por tribunales unitarios o colegiados? A la constitucional y el Código Nacional habla de tribunales de enjuiciamiento, entendiendo por ello, entiendo yo, un número mayor al unitario cuando habla de jueces. Gracias. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, por eso, gracias por tu aportación muy interesante. Definitivamente, por eso les comentaba, y para que no se genere ningún tipo de confusión, cada entidad federativa lo maneja de manera distinta. ¿De dónde sacamos esta regulación? Básicamente no del Código Nacional, no de la legislación como tal federal, sino básicamente atiende a la ley orgánica de cada entidad federativa. Entonces, con lo que comenta Rodolfo, es más que cierto que estamos hablando de criterios meramente institucionales, ¿no? Entonces, aquí lo importante a destacar es mi punto de vista, como lo señala Rodolfo. Mi punto de vista es, a mí me genera mayor certeza que sean 3 personas justos los que van a resolver el asunto. Sin embargo, Rodolfo, déjame compartirte algo bien importante: la vida real, la práctica. La práctica. Si nosotros nos centramos únicamente a que 3 jueces tienen que resolver un asunto, sin duda podemos decir que todos los asuntos son relevantes, evidentemente, porque en todos está jugando el papel, o bien estamos tomando una decisión de si se queda o se va esta persona, si es inocente o si es culpable. Sin duda todos merecen cierta atención. Lo importante aquí es, desafortunadamente, hay asuntos en los cuales sí requieren de mayor atención de 3. Yo me atrevo a decirlo porque es desgastante que para un asunto en el cual no hay mayor relevancia o mayor trabajo, hablamos de medios de prueba mínimos, tengas a 3 jueces, cuando los otros 2 podrían abocarse a otros juicios. Hablamos de la función, es decir, del avanzar, lo que sea más funcional para el sistema también. ¿De qué sirve tener a 3 jueces ocupados en un juicio que a lo mejor, vamos a llamarlo así, solo va a ser sencillo de resolver atendiendo al delito y atendiendo al número de medios de prueba? Yo comparto, Rodolfo, tu postura en cuestión de que la ley es clara en que nos habla de tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, sí considero, y más que otra cosa, la parte real del procedimiento, la realidad. La realidad es que necesitamos darle agilidad al procedimiento, necesitamos tener y darle, avanzar en los juicios. Sin duda una audiencia de juicio es extensa y es pesada. Para quienes ya la hayan llevado, es complicada, no es sencilla. Y entonces desgastas solo a un juez para que lleve a cabo ese juicio, y mientras los otros 2 están llevando y avanzando en otro juicio. ¿Me explico? Lejos de la parte a lo mejor violatoria de derechos humanos, veamos lo funcional, por un lado. Por el otro lado, desde mi punto de vista, sí sería materia, yo creo que sí sería interesante conocer la resolución de un juez federal en materia de amparo justo sobre ese tópico. ¿Qué
la resolución de un juez resolviendo de manera unitaria un juicio en la esfera ya personal o individual del acusado. ¿Qué tanto? Hablando de la duda razonable también que no se va a permitir en este supuesto, porque se supone que se debe de acreditar plenamente. Para un fallo de condena al tribunal no debe de quedar duda razonable, y atendiendo esta duda razonable, tú hablas más o menos del estándar que pueda tener el voto de uno o la mayoría, o en este caso resolver por unanimidad, ¿no? Entonces, si quieres también lo podemos abordar en esa parte que vamos a tocar al final, que es la deliberación y el fallo, donde hablamos también justo de ese estándar y del principio de presunción de inocencia, sus tres vertientes. Una de ellas es el estándar probatorio y también justo el análisis del tribunal de enjuiciamiento que hace en ese acto procesal. Entonces, te dejo un poco mi punto de vista y lo abordamos, ¿te parece bien? O lo abundamos ya en ese momento para no confundir también a nuestros compañeros en este primer acto procesal. ¿Te parece, Rodolfo?